Bien, justo habíamos terminado de hablar acerca de la asertividad, ¿sí? Voy a recalcar o enfatizar un poquito más en la parte de la asertividad, jóvenes. Decía que la asertividad no precisamente quiere decir de que nosotros solamente escuchemos a la otra parte y nos quedemos calladitos y podamos aceptar todo lo que nos digan, sea bueno o malo, no. La asertividad también, jóvenes, tiene que ver en que usted se haga respetar, pero el hacerse respetar tampoco quiere decir que va a ir pues como con agresividad. ¿Qué dice aquí? Me gustaría enmarcar esto para que lo puedan leer, ¿ya? Hasta aquí. La asertividad es una actitud intermedia, entre una actitud pasiva o inhibida y otra actitud agresiva. Pero esta agresividad, escucha bien, no vayas a tomarlo por el lado negativo, frente a otras personas. La asertividad impide que seamos manipulados por los demás en cualquier aspecto y es un factor decisivo la conservación y el aumento de nuestra autoestima. Además, además de valorar y respetar a los demás recíprocamente. Esto es lo que usted tiene que tomar en cuenta. Además de valorar y respetar a los demás recíprocamente. ¿Ya? La asertividad quiere decir eso, jóvenes, que podamos actuar en un modo intermedio, ¿ya? En una ocasión un compañero me decía, ¿sabes qué, Giovanna? El director me está diciendo esto, ¿cómo hago? ¿Acepto o no? ¿Qué te está diciendo? Pero dime, pues, ¿qué te dice? Mira, mi contrato, tú sabes que termina este mes, me dice, ¿no? Sí, sí, pues termina este mes tu contrato y ya va a venir otro maestro. No, ¿sabes cuál es la propuesta que me está haciendo el director? Me dice que yo voy a llevar tu propuesta a la UGEL y vas a continuar trabajando en el colegio. Y estaba muy contento que haga eso el profesor, el director por mí, porque dice que le gustó mucho mi trabajo. Ya pues entonces, ¿cuál es el problema? Le decía. El problema es que él me está pidiendo que le dé una parte de mi primer sueldo. Entonces, de veras que a veces puede suceder esa situación o de repente ustedes hayan podido pasar una situación así, jóvenes. Esto de ser asertivos tiene que ver con eso, que usted pueda hacer respetar sus derechos y pueda también respetar los derechos de los demás. Eso implica la asertividad. Y qué mejor ejemplo esa, ¿no? Creo que yo lo veo como un ejemplo muy apropiado para el tema de la asertividad. No permitas que otros cometan el error de poder caer en ese tipo de delitos. Para mí es eso, porque el director de repente ya abiertamente quiere como aprovecharse y así términos fuertes, de repente hasta robar al colega, ¿no? Y el otro por querer seguir trabajando, tal vez, ¿cuántos no habrán aceptado así? Y tal vez ha podido aceptar, pero a veces consultan y dicen, pero ¿cómo? Si el profesor quiere ampliar tu contrato muy bien, pero ¿por qué tú tienes que darle una parte de tu sueldo? Si tú vas a trabajar, a ti no te van a regalar. Y si no desea, pues lo siento, ¿no? Ahí queda. Y si ambos tienen que perder, pues tendrá que ser así, pero hicieron respetar ciertas cosas ahí, sobre todo los valores, ¿no? Esa es la asertividad, chicos. Esa es la asertividad. Además de valorar y respetar a los demás recíprocamente. Te muestro ahora una lista de técnicas asertivas para que usted pueda ser más asertivo. Miren lo que dice, disco rayado. Esto nos permite como evitar ciertas cosas. Consiste en la repetición de una frase que exprese claramente lo que deseamos de la otra persona. Dejemos de ser como reiterativos o repetitivos, hablar una y otra vez, ¿no? Entonces es algo que debemos de evitar hacer eso. La asertividad positiva y la aserción negativa, toma en cuenta esto. La asertividad positiva.
Acabamos de mencionar el disco rayado, la asertividad positiva. Esta forma de conducta asertiva consiste en expresar auténtico afecto y aprecio por otras personas. Tener una asertividad positiva. Esto, como dice, te permite pensar en la otra persona, ponerte en su lugar, pero también, ¿qué dice? Te muestras de manera auténtico, ¿ya? Eres muy original. Y como vas a hacer eso, de hecho, vas a demostrar el aprecio por las personas. La asertividad o la aserción, perdón, negativa. ¿Qué es la aserción negativa? Consiste en expresar nuestro acuerdo con la crítica recibida, haciendo verla por la propia voluntad de corregir y demostrar. Así que no hay que darle a nuestra acción más importancia de la debida. ¿Qué quiere decir esto? Mira, toma en cuenta la última parte, nuestra acción más importante. No hay que darle a nuestra acción más importancia de la debida. Muchas veces en la aserción negativa cometemos este error. Cuando conversamos con alguien, los protagonistas a veces nos convertimos nosotros. Empezamos a decir, uy, sí, ¿sabes qué? Sí, yo pasé por esa situación y tú empiezas a como a cubrir lo que te estaban contando y tú pasas a ser el protagonista. Esa es una aserción negativa, ¿no? Entonces, haces de que no importe lo que te está diciendo la otra persona, sino más bien tú quieres que te escuchen nada más. Otro, poner en práctica la asertividad empática. Esta asertividad empática permite entender, comprender y sobre todo actuar por las necesidades del interlocutor, ya consiguiendo a la vez que seamos entendidos y comprendidos. Entonces, lo que nosotros tenemos que poner en práctica es la asertividad empática. Lo otro, la asertividad banco de niebla. ¿Qué quiere decir eso? Asertivas banco de niebla. Consiste en encontrar algún punto limitado de verdad en el que puedes estar de acuerdo con lo que tu antagonista está haciendo. En esta parte lo que nos pide hacer es que nosotros como maestros y como trabajamos con seres humanos, entre paréntesis, seres humanos, siempre vamos a nosotros observar distintas realidades. Y es más, si vamos a tener en un aula 30 estudiantes, ejemplo, 30 estudiantes, vamos a tener 30 realidades distintas, 30 situaciones distintas en el aula. Así que el banco de niebla, ¿qué te permite hacer? Aquí te permite llevar a cabo una serie de estrategias. ¿Cómo usted puede hacer para comprender y entender a 30 estudiantes, a 30 realidades? Te vas a enfrentar a 30 situaciones distintas, porque cada niño es un mundo, ¿sí? Cada estudiante es un mundo. Entonces, consiste en encontrar algún punto limitado de verdad en el que puedes estar de acuerdo con lo que tu antagonista está diciendo. Entonces, vas a tener que escuchar muy minuciosamente a cada estudiante sus realidades, vas a conocer sus realidades, vas a tener que ser muy empático, vas a tener que ser muy asertivo y al aplicar estas estrategias, pues seguramente tus estudiantes, wow, te van a verte no solo como su segundo padre, sino o más que eso, ¿no? Entonces, jóvenes, lo que tenemos que hacer es eso. Ahora, para llevar a cabo esto, ¿qué es lo que se debe tener en cuenta? Primero, no discutir acerca de las razones parciales que quizás sean aceptables. Reconocer cualquier verdad contenida en las declaraciones de la otra persona, pero sin aceptar lo que propone. Aceptar la posibilidad de que las cosas pueden ser como se nos presenta, utilizando expresiones como es posible que, quizás tengas razón en que, puede ser que,
Es conveniente reflejar, parafrasear los puntos clave de la postura mantenida por la otra persona y tras ello añadir una frase que exprese que nuestra opinión no ha cambiado. Pero lo siento, no puede hacer eso, o pero no, gracias, pero yo creo que no es así, etcétera. En otras palabras, para que usted tenga, para que usted tenga aún mejor todavía, utilice la asertiva Banco de Niebla, aparte de poder reconocer las realidades distintas de cada estudiante, usted también tiene que jugar el papel de evaluador. Va a evaluar a cada estudiante. Ejemplo, ¿qué pasa si tenemos un estudiante con bajas calificaciones, ya? Pero sus padres son muy buenos, sus padres tienen buena reputación y es más, creo que son maestros, pero el estudiante cero a la izquierda, como quien dice, no cumple las tareas, no realiza sus trabajos, etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar con usted? Usted va a tener que aquí aplicar el banco de niebla. ¿Qué va a pasar? Va a tener que entrevistar a cada uno de los estudiantes, no sé, tendrá que hacer un cronograma para poder detectar esos puntos. Por eso se dice que la tarea de un maestro es muy completo, porque también es psicólogo, también es detective, también es investigador, es todo, ¿eh? La tarea de un maestro es completísimo. Entonces, ¿qué pasa? Tú vas a tener que evaluar cada una de esas situaciones. Cuando tú veas la realidad de cada uno de ellos, hasta vas a conocer tú mejor que nadie las familias. Vas a saber cómo es el papá, cómo es la mamá de Jaimito, cómo es el papá de Jaimito, vas a saber cómo es el papá de Rosita, vas a saber cómo es el papá de Carlitos, etcétera. ¿No? Entonces, Banco de Niebla te ayuda a poder hacer eso, ¿sí? Pero ¿de qué manera? Cuando tú entrevistes a tus estudiantes, eso es lo que te dice, por ejemplo, aquí, donde dice aceptar la posibilidad y es conveniente. ¿Qué te dice? Cuando tú converses con ellos, trata de utilizar expresiones como, a ver, Carlitos, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tienes bajas calificaciones? Es posible que de repente yo, como tu maestro, no me deje entender, ¿verdad? O quizá tengas razón en que dices que no te alcanza el tiempo para hacer tus tareas. Mira, mientras tú vas enlazando estos términos, él va a estar como respondiéndote, pero con las verdades que él maneja en su vida, dentro de su familia, en su entorno. ¿No? Entonces, él va a decirte, porque a mí me ha pasado eso N de veces. No, profesora, no, Miss, lo que pasa es que me duermo mucho, me levanto tarde y ya. ¿Y tu mamá? ¿Y tu papá que seguramente te dejan solito, ¿no? Y ahí estás, no tienes apoyo. No, mi mamá sí me deja despertado ya, mi mamá se va a trabajar y pero me deja ya despierto y sino que cuando ella se va, yo me vuelvo a echar a la cama y me quedo dormido, ¿no? Entonces, mira, sabes las cosas que está pasando en casa mejor que la propia mamá o mejor que el propio papá, pero gracias a este tipo de conversaciones. Eso es lo que te pide. Porque, ¿qué pasa? ¿Cuál sería la diferencia con que un maestro diga, ay, ya, este alumno no pasa nada, ya ni me acerco al estudiante que tiene cero, ni me acerco, solo trabajo con las personas que tienen 20, 19, o sea, calificaciones altas? Estamos cometiendo el error, no estamos siendo asertivos, menos empáticos, porque estamos marginando al estudiante que está rindiendo menos, ¿no? Entonces, aquí el banco de niebla te ayuda a poder detectar eso. ¿Sí? Entonces, cuando tú ya ves que el estudiante reconoce sus errores, pues puedes aplicar esto. Entiendo, Carlitos, pero yo pienso que sí puedes recuperar tus notas, puedes volver a encaminarte, ya sé, vamos a hacer tus tareas, ¿sí? Yo te puedo ayudar, si no puedes, llámame por celular para ayudarte el ejercicio, yo puedo ayudarte, ¿ya? Entonces, y gracias por confiarme tus cosas de casa, ¿no? Seguramente tu mamá, tu papá, y etcétera, ¿no? Entonces tú empiezas a tener una plática un poquito más, no un poquito, sino muy asertivo, ¿no? Entonces, con el banco de niebla, ¿sí? Entonces, esa lista
estrategias y técnicas, tenemos que saber enmarcar jóvenes con una diferencia muy definida, ¿sí? Y la asertividad confrontativa es otra, pero resulta útil cuando percibimos una parte contradicción, ya una aparente contradicción entre las palabras y los hechos de nuestro interlocutor. Entonces se describe lo que el otro dijo que haría y lo que realmente hizo, ¿no? Entonces, luego que se expresa claramente lo que uno desea, son con serenidad en la voz y en las palabras, sin tono de acusación o de cadena, hay que limitarse a indagar, a preguntar y luego expresarse directamente un deseo legítimo. ¿Qué quiere decir esto? La asertividad confrontativa ya cuando tú estés aplicando tu esta parte del banco de niebla, cuando tú ya apliques esto, vas a tener una serie de respuestas, infinidad de respuestas, ¿sí? Cuando ya tengas ese tipo de respuestas, no precisamente te va a salirte muy bien. A veces el estudiante puede de repente responderte con las verdades, pero como que no tan bien. Entonces, la asertividad confrontativa, tú tienes que ser muy cauto, tienes que ser muy astuto también, ya para poder detectar esas mentiras, ¿sí? Entonces, esto resulta cuando es contradictorio. En una ocasión, una madre de familia contaba muy solloza por la situación académica de su hijo. Ella decía, profesora, yo le doy todo, todo. Y es más, yo le ayudo a hacer las tareas, pero cuando no le ayudo, él no quiere hacer, no quiere hacer. Así que eh, tiene bajas calificaciones, no sé, y eso que yo le hago estudiar, yo le digo, pero si yo no le digo, él no lo hace. Miren, y mientras tú, por otro lado, investigas o entrevistas al estudiante para poder confrontar la situación, él dice todo lo contrario, ¿no? Pero profesor, sí estoy haciendo la tarea, pero si yo le he entregado, pero si yo lo uno, lo otro, pero mira tu examen, te sacaste un 8. Sí, pero no sé por qué, pero si yo he resuelto todo bien. O sea, hay una contradicción por completo, ¿no? Entonces, ¿cómo usted detecta esa contradicción y cuál es la consecuencia de eso o qué ocasionó todo eso? ¿No? Entonces, ahí lo que nosotros podemos hacer es, primero, después de haber detectado la contradicción o lo que se contradice el estudiante, ¿qué es lo que vamos a hacer? Después de eso, automáticamente nosotros actuamos, ¿sí? Expresamos lo que pensamos en ese momento y podemos decirle, ¿sabes qué, Carlitos? Yo pienso que tú no le pones interés. ¿Tienes apoyo en casa? Yo pienso que sí. No, aquí me tienes a mí, nunca has acudido a mí como tu maestro, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros ya estamos actuando y estamos confrontando a esa realidad. El mensaje yo, el mensaje yo cambia el tú siempre. El mensaje yo quiere decir que cuando tú hablas, todo el tiempo eres tú, o sea, yo soy todo, todo. Entonces, hay que cambiar eso. El tú siempre, nunca, que acusa y generaliza por la siguiente estructura. Concretar, mostrar nuestros sentimientos, explicar el motivo de este sentimiento, especificar el cambio. Cuando nosotros queremos hablar con alguien, siempre escuchemos primero a la otra parte. Eso es bueno, escuchar primero. Y luego podemos nosotros intervenir. Pero la mayoría de veces las personas lo único que quieren o lo que más quieren es ser escuchados, que me escuchen a mí, que me escuchen y punto, ¿no? Entonces, elegir el momento y el lugar apropiado. Entonces, para que tú puedas poner en práctica eso, es necesario elegir el momento y el lugar apropiado, ¿ya? Entonces, tampoco una conversación es bueno posponerla, si en caso requiera de una solución urgente, no lo pospongas, ¿no? A veces nosotros, siendo seres humanos, cometemos errores y para poder solucionar, ¿qué hacemos?
somos un tanto cobardes y no podemos solucionar en su momento y dejamos que pase el tiempo. Esto suele ocurrir normalmente con las personas de repente orgullosas, ¿no? En el trabajo me peleé con mi compañero de trabajo, yo no le hablo, yo ya no le hablo a él, ya. Si quiere que se disculpe, o y es más, ya no le dirigimos la mirada, ni le saludamos. Entonces, esa situación como no es bueno, no es, definitivamente no es bueno, ¿no? Tenemos que ser muy empáticos y respetuosos, como decíamos. Y al final lo que tenemos que hacer es, el mejor final es una sonrisa. Wow, miren lo que nos dice. El mejor final es una sonrisa. Por muy dura que haya sido la discusión, mejor acabar con una sonrisa que nos relaje, que rompa los esquemas defensivos y que deje un buen recuerdo, que sirva de principio, que signifique una reconciliación. Utilice su estilo, no sea artificial. Una sonrisa es mejor indicador de que vamos por buen camino. Cuidado con no ofender, ¿ya? Entonces, jóvenes, ese es el mejor final que nosotros podemos dar cuando de repente tenemos algún conflicto, alguna discusión con alguien, ¿no? Y de hecho, si nosotros vamos a practicar eso a nuestros estudiantes, porque vas a tener un montón de conflictos en medio de tus estudiantes, porque vas a observar de que Pedrito se peleó con su compañero Carlitos, Juanita se peleó con su compañera María. Entonces, ¿cómo tú solucionas esos conflictos? Entonces, si usted pone en práctica estos finales, pues también va a poder aplicar eso en sus estudiantes. Entonces, jóvenes, eso es en sí lo que hemos hablado el día de hoy. Te estoy dejando aquí las bibliografías como para que ustedes puedan leer un poquito más acerca de todo lo que hemos hablado y de dónde hemos sacado el material. Te voy a dejar la bibliografía, ¿sí? Entonces usted puede acceder virtualmente a estas bibliografías y poder un poco más investigar acerca de la comunicación asertiva. ¿De acuerdo?